Hola amigos de SMX Televisión, pues estamos aquí nuevamente con ustedes, muy buenas noches, listos para hablar una vez más de otro tema en nuestro programa Obrera es Cultura, y pues para poder iniciar vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos y coconductores en este espacio, así que pues damos la bienvenida, la cordial bienvenida a Pepe Suárez. ¿Cómo estás, estimado Pepe? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Muy bien, aquí disfrutando un poquito del frío, ¿no? Ya empiezan y saludando a todo nuestro auditorio. Buenas noches. Así es, y también a nuestro querido amigo José Luis Barajas. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Oigan, pues vamos a platicar acerca de un tema que es muy interesante, pero antes de ello, quisiera, por ahí nos dejaron un comentario alguna persona hablando de que lo que hemos tratado en los temas anteriores son nuestras vivencias más que un asunto cultural, y para dar respuesta a ello quiero poner en contexto y sobre todo en conocimiento de quien nos dejó ese mensajito una definición de lo que es el patrimonio cultural intangible, y que en este caso estamos hablando que se divide en dos, y en este caso estamos hablando del patrimonio cultural inmaterial, que significa las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con lo mismo, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, es constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno. Y es que para nosotros es muy importante que se tenga en consideración precisamente que no estamos hablando de algo que son puras experiencias de vida, ¿no? Lo que se ha generado con las experiencias de vida es la parte de esta cultura y esta parte de lo que es denominado el patrimonio intangible. Entonces, era importante señalarlo, Pepe Suárez. Sí, claro, definitivamente esa es la intención. Y lo habíamos comentado desde un principio, es un poco ir desde la misma gente de la obrera, la historia contada desde la obrera, y desde luego recuperar toda esa parte histórica que pasa a ser, pues, parte de la memoria intangible o de la cultura intangible de nuestro espacio, ¿no? Así es, y es que el tema que vamos a presentar el día de hoy, pues es precisamente eso, es muy sólido en cuanto a esta parte cultural, porque tiene que ver con toda esta parte de los juegos, de la ocupación del tiempo y el ocio de los niños y adolescentes que hemos vivido en esta colonia, y que pues desde luego que todas estas costumbres, todas estas habilidades motrices que desarrollamos tienen que ver con eso, y en ese sentido, pues vamos a iniciar planteando algunas situaciones. Ahí ya vienen algunos saludos a Enrique Tenorio, muchas gracias, César Bonilla, Rolito, un abrazo fraterno, muchas gracias, y Elionet de parte desde Mérida, también saludo, muchísimas gracias, César Bonilla, buenas noches a todos, muchísimas gracias, César, y vamos a hablar acerca de estos juegos y toda esta parte de recreación, entendiendo primero, antes que nada, como lo comentábamos ayer, Barajas, que en la reunión que tuvimos de preproducción, el tema de lo que es el aprendizaje motriz que utilizamos los seres humanos desde bebés, es precisamente a través del movimiento y a través de esta parte de lo que significa este vínculo con la madre, pues todo es a través de esto, lo que señalan pues muchos profesores de educación física que se dedican a esta parte teórica, y que pues es muy interesante cómo se aprende precisamente a través del movimiento. Es todo lo que aprendemos desde bebés, es a través del movimiento, es de succionar, es de abrazar, es incluso cuando se empieza a gatear, cuando se empieza a caminar. Entonces forma de manera innata en nosotros esta parte del aprendizaje a través del movimiento. Claro que sí, como tú lo comentas, Mauricio, pues desde que estamos en el vientre de nuestra madre, se van manejando situaciones. Estás como principalmente hasta las caricias, ¿no? El sentir, y continuamente vamos manejando, como lo comentas, el gatear, ¿no? De repente el gatear
hace que uno ya se vaya ejercitando inconscientemente, ¿sí? Y muchas veces decían, no, el que gatea más rápido camina más rápidamente, ¿no? Pero como lo comentamos, es la prueba motriz, o sea, en el saber hacer ejercicios, y de ahí se dispara hacia los juegos infantiles, ¿no? Que se manejan desde pequeños. Y es que, Pepe, el asunto del aprendizaje, por ejemplo, en materia de lo que es el kinder, pues se aprende precisamente a través del juego, es la parte lúdica del movimiento lo que te lleva precisamente a este tipo de aprendizaje. Si recuerdas, pues obviamente todas las actividades que se hacen en el kinder, pues tienen que ver básicamente con asuntos lúdicos, que no sé por qué luego chingado se perdió, perdón, pero luego no sé por qué se perdió en la primaria, ya esa parte lúdica, ¿no? Pero ese aprendizaje así se da a través precisamente del juego. Sí, así es, lo que llamamos el desarrollo cognitivo, ¿no? Es una parte fundamental en el desarrollo de todo ser humano y que está presente desde el nacimiento, en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Es esta parte en donde vamos adquiriendo, pues, conocimientos y nos desarrollamos diferentes capacidades, inteligencia y demás, ¿no? Y además, esto que conforme va avanzando la edad de los seres humanos, se van desarrollando una serie de actividades que van ocupando tiempos específicos. En el caso, cuando eres infante, cuando eres bebé, pues la idea es que no solamente duermas, comas y defeques, sino que además tengas otro tipo de actividades. Y ya cuando te incorporas, por ejemplo, a la parte académica, pues ya son otras actividades y desde luego que empiezas a tener este vínculo del uso de la recreación y el tiempo libre, que en el caso de nosotros, que es todo lo que vamos a platicar después de esta pequeña introducción, es lo que aborda precisamente todos estos juegos que practicamos en espacio público, un espacio público que era seguro y que, bueno, ya hablaremos sobre ello. Entonces, en este contexto, pues si les parece bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Barajas, que es nuestro invitado especial del día de hoy. Muy bien, aquí con mucho gusto, un vecino, se llama Rogelio Miranda, y él tiene pues toda su vida, al parecer, viviendo aquí en la colonia obrera, y pues, al parecer es muy joven, 65 años y más. Perfecto. Pues, Rogelio, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mauricio. Pepe Suárez, muy buenas noches. Doctor Barajas, muy buenas noches. Es de gran halago para mí que me hayan invitado a su programa, y pues aquí estoy para participar con mucho gusto con ustedes. Y es que vamos a platicar de un montón. Ayer hicimos una lista muy rápida de más de 30 juegos que practicamos en el espacio público, seguro que era de entonces, pero si les parece bien, empecemos con eso, ¿no? El tema del espacio público. ¿Por qué jugar no solamente en la casa, como ahora obligadamente se tiene, y por qué antes sí, pues prácticamente nos decían, vayas a jugar a la calle o vayas a jugar al patio, a la gente que tenía esa posibilidad? Esta situación en donde los adultos dejaban a los niños libres en estos tipos de espacios. ¿Por qué antes sí, Pepe, y ahora pues se ha ido acabando todo esto? Yo creo que tiene que ver precisamente con el tipo de juegos. Si revisamos el listado que integramos ayer, y que además debe de haber mucho más juegos que ahorita seguramente quienes nos están viendo nos van a platicar acerca de ellos, pues era realmente una cuestión de habilidades, de capacidades, un poco desarrollar la inteligencia a partir de la utilización realmente de objetos muy simples, como una canica, un gis, una cuerda, un bote, una lata. O sea, realmente esa era la parte en la cual nosotros empleábamos más que algún instrumento, pues empleábamos la creatividad, ¿no? Y desde luego las ganas de socializar. Eso era lo que hacíamos de niños, ¿no? Y que era parte importante de nuestro desarrollo. Hoy en día, pues los juegos han ido cambiando, son juegos ya incluso como de alguna manera hasta más individuales, ¿no? Desde que empezaron los juegos de control remoto, pues ya te desprendías del tener un carrito, manipularlo con las manos, ¿no? Y jugar en conjunto cuando jugábamos carreterita, ¿no? Ya después, pues realmente el control remoto, pues lo único que hace es que tengas un control en la mano y de esa manera, pues manejes un carrito, que es otra opción, pero que realmente yo creo que vas perdiendo por ahí esta parte, pues primero de la sociabilización, y después, pues de algunas cuestiones de capacidades, ¿no? Y es que en este sentido, Barajas,
estamos hablando de que el beneficio, como lo comentaba bien Pepe, de esta práctica de los juegos, nos ayuda mucho a la parte de la socialización, obviamente a la motricidad gruesa, a la motricidad fina, también nos hacían más aptos para podernos desplazar, podernos ser independientes en materia de movimiento. Obviamente, en aquel entonces teníamos menos problemas de obesidad infantil, aunque nuestra alimentación es similar a la que ahora tenemos, pero pues obviamente el gasto calórico que teníamos con anterioridad, pues permitía no tener esos problemas de obesidad, y también desarrollamos un mejor sistema inmunológico y es como decía, una independencia, ¿no? Y el sistema inmunológico, porque pues estábamos ahí todos los días conviviendo con los virus, con los bichos, y pues nos hacíamos inmunes, Barajas. Sí, como tú lo comentas, en aquellos tiempos recuerdo que hasta se juntaban los amigos y iban a tocarte a la puerta de tu casa para si salías a jugar, ¿no? Era un tema cultural muy padre y como lo comentas, ¿no? Los juegos, pues uno se tenía que llevar a cabo hasta para hacer una pelota, ¿no? Anteriormente en la escuela que la hacías así con cinta y ahí hacías un súper partido de fútbol, ¿no? Contra otro grupo de salón. Entonces era muy importante y principalmente volvemos a lo mismo. La cultura fue renovándonos con los nuevos juegos que hoy en día se practican, ¿no? E individualmente también, cuando jugábamos a las canicas, ¿no? Era la capacidad que cada quien tenía para salir ganador, ¿no? Ok, si les parece bien, entonces vamos a entrar en materia, ya que pusimos en contexto todo el asunto, y pues obviamente le vamos a pedir aquí a nuestro invitado Rogelio que participe con nosotros de manera muy activa, y si quieren claro vamos hablando en grupos de cuatro juegos, porque pues es larga la lista, para que más o menos nos digas cómo si los jugaste, no los jugaste, Rogelio, y si lo hiciste, pues algunas reglas básicas, ¿no? ¿Te parece bien? Claro que sí, Mauricio. Entonces, mira, ¿querías comentar algo? Adelante, Rogelio. Antes que todo, quisiera comentar la situación que comentaron ustedes de inicio, de la importancia del desarrollo de los juegos, ¿no? Porque el juego es una parte importante en el desarrollo emocional, e intelectual y físico del niño. De hecho, ustedes hablaban desde que está en el vientre. Cuando el niño está en el vientre, percibe de una manera, la percepción es parte del proceso de aprendizaje, del desarrollo cognitivo, como bien lo decía Pepe. Entonces, de alguna manera, pues, los juegos se dan, pero se dan por lugares y por épocas, ¿no? Por decir, vamos a hablar, yo cuando tenía 8 o 9 años, pues a los juegos que jugaba era, por decir, vamos a jugar carreterita. Ok, jugar carreterita era simplemente agarrar un gis, hacer curvas y curvas y curvas rectas, y pues hacías la meta de llegada, la salida, y en un momento dado comenzabas a aventar el carrito. En aquel tiempo eran lo que te daban. ¿Perdón? Una carreterita sin pozo y cárcel no era carreterita, así es, no era carreterita, así es. Entonces a ver, vamos, Rogelio, vamos rápidamente para irnos metiendo ahí el bloque de 4. A ver, los primeros 4, canicas, mira, carreterita, carrita, a ver, ahí va. Canicas, carreterita, tacón y bolillo. Esos 4, sí. ¿Los jugaste? Todos los jugué, todos. Reglas básicas de las canicas. Reglas básicas de las canicas, pues decías, y se sigue diciendo, pinto mi raya, hacías una raya simbólica y comenzabas a tirarle a las canicas. En ocasiones las canicas se agrupaban en el centro, se agrupaban de manera en circulito o en línea y tenías que darle. Han de recordar que pues, en las canicas estaba el ponche, el ágata, la agüita. Eran canicas que en un momento dado, cuando competías con tus amigos a sacar las canicas, las que tenías que sacar de un área específica. Entonces, ya cuando hacías tu primer tiro y ya te tocaba la segunda vuelta, pues había reglas que te decían, alto y desde su rodilla, ¿no? Entonces, sí, ya cuando lo tenías enfrente a tu enemigo para sacarlo, pues tú tenías que parar la rodilla y hacerle desde la rodilla. Siempre había alguna forma en la cual
los amigos te ponían trabas para que en un momento dado no pudieras sacarle sus canicas o que les ganaran las canicas, ¿no? En cuanto a las canicas, el trompo, Carreterita, pues... ya nos dijiste más o menos. Tacón. El tacón, sí, el tacón, pues obviamente son los tacones que usamos en los zapatos, ¿no? En ese tiempo nos peleábamos por sacar el tacón, hacíamos un círculo, un cuadro y poníamos monedas. Entonces, igual pintabas tu raya y pues tirabas el tacón. Si le pegabas con la puntita, salía y pues salía perfecto. Pero igual era siempre el pegarle con la puntita del tacón. En ocasiones se iba y pues tenías que esperar tu turno, pero por lo general el tacón fue muy bonito también y funcionaba de la misma manera. Bolillo, nos puso por ahí ya la imagen René del bolillo. No recuerdo cuál es el bolillo, a ver si ve. Okay, a ver, ahí va la imagen. ¿Se acuerdan? Se tenía que hacer con un palito pequeño, más o menos de 10 a 15 centímetros, sacarle punta de los dos lados y le tenías que pegar en la punta, se levantaba y le pegabas con el otro palo y era por distancia. Bueno, yo sí lo llegué a jugar, pero no sabía cómo se llamaba. Ok, bueno, pues ahí está. Si les parece, vamos a hacer un pequeño corte antes de continuar con los demás para revisar algunos de los comentarios, Pepe. Lala Osorno, buenas noches, saludos. Pepe Esmau, buenas noches, Lala. Moni, buenas noches a todos. Moni, buenas noches. Saludos a Rogelio de parte de Lala. Noé Robledo Fonseca, buenas noches, mis amigos. El contexto de aquellos barrios no tan peligrosos, 70s y 80s, permitían aún más desenvolvernos con mayor confianza en las calles. Ustedes no olvidarán que terminando de jugar una cascarita, nos echábamos un refresquito a medianoche sin ningún peligro. Las nuevas costumbres han destruido parte de esas tradiciones que también son cultura. Saludos cordiales. Es correcto, Noé, es lo que habíamos hablado de la utilización del espacio público, ¿no? Y la seguridad que teníamos en aquel entonces. Angélica Suárez, saludos a todos. Saludos allí. Saludos, Raúl Hurtado. Saludos a todos. Naye Vázquez, un bote de frutti, sí, lo utilizábamos incluso para relleno de papel o demás para jugar fútbol. Exacto. Carla Fletes Ramos, Barajitas, saludos. Saludos. Elliot Net, Picayelo, Coladerita, Burro Castigado, Huesitos. Sí, ahorita vamos con todos ellos. Y bueno, si les parece bien, vamos con el otro bloque. A ver, Barajas, te toca en este momento trompo, bote, yoyo y escondidillas. Pues imagínate, el trompo, ya sabes, el tradicional, que era de madera, que le hacías arribita, traía para encajarle ahora sí que era la cuerda, ¿no? Y lo jalabas y si caía parado, pues olvídate. Y fíjate que más adelante también se manejaba, recuerdo, que hacían un círculo, pero eso ya era, y ponían sus moneditas, ¿no? Lo aventabas y si lo sacabas de la línea era para el ganador. Y ya más adelante recordaremos que en las escuelas hasta había concursos de tanto de yoyo como de trompo, pero ya eran de plástico, ya eran que hasta les tenías que meter plastilina para que pesara más. O sea, muy padre, muy divertido. Los trompos Duncan. Ándale, exactamente, y ya no eran tan baratos en esa época. Los Yomi. Pero los buenos eran los de punta de metal, esos eran los buenos, los de madera. Sí, cómo no, lo tenías que saber, y ves que venían decorados con negro. Bueno, y les dice, el trompo era el columpio, ¿se acuerdan, no? Sí, así cómo no. Tienes que echar al aire y poner la cuerda para que pasara por ahí, ¿no? Así es. En la situación del trompo, les comento que normalmente cuando comprabas un trompo venía con punta de clavo, que a la cual obviamente le amputaban la cabeza. Lo que hacía yo era quitarle el clavo, le metía un tornillo y luego lo limaba para que cuando aventabas los punterazos no se hundiera la punta, que era una situación muy característica que siempre pasaba. Estabas jugando y dabas el punterazo, aventabas tu trompo y la punta se subía, entonces metiéndole tornillo y era diferente. En cuanto al yoyo, pues bueno, pues igual estaban los yoyos de madera, los yoyos plásticos, los Duncan, pero me acuerdo que estaban de moda el Yomi, que de la Plastic Mars, de la marca, estaba el Yomi, el Imperial, el Majestic, el Mariposa, pues los yoyos que de alguna manera esa misma empresa, los de Coca-Cola que sacó y que impulsaban bastante los concursos en las escuelas,
pues donde hacías precisamente las suertes que dicen, el perrito paseando al perro, la vuelta al mundo. El, ¿El qué? Conchabuelo, en familia Conchabuelos, ahí todos los concursos que había. Ajá, igual, en el Valero era prácticamente lo mismo. Pues ustedes saben que el Valero se llama de diferentes maneras en distintos países del mundo, ¿no? Fundamentalmente el Valero se da y en Centroamérica es donde, en Colombia, en Perú, donde tenían sus nombres medio especiales el Valero, pero obviamente hay una situación y un movimiento que se llama el capirucho. El capirucho parece que es en Colombia, o por ahí si alguien me puede corregir, o no recuerdo bien en qué lugar se llama capirucho, el valero, que de hecho los valeros eran prácticamente artesanales, ¿no? Eran los juegos que de alguna manera, pues la gente que venía de provincia, te vendían el cochecito, el valero, el yoyo, el carrito de boliches, que eran carritos de madera y pintados, soldaditos pintados, ¿no? O sea, es como más o menos se daban las cosas. Ahora, el capirucho lado, era parte de las suertes. El capirucho era parte de las suertes del valero. No era otro nombre del valero, era parte de las suertes. En otro país se llama al valero. Alex Pichardo dice que los concursos que se hacían en las papelerías y en las tiendas, y ciertamente ¿sí? había ocasiones donde les dejaban ahí promoción y las tiendas hacían este tipo de concursos, ¿no? Un saludo ahí, Alex. Oye, a ver, vamos, antes de pasar a los que eran... cambiaban por chocolatas en la tienda. Sí. Antes de pasar a la parte de la parte en la tienda. A ver, 10 corcholatas y 5 pesos. Más o menos. Así es. Antes de pasar a otros que son de contacto más físico, Pepe, platicamos también cómo estos juegos, desde pequeñas edades, permitían también una parte de la erotización entre niños y niñas, ¿no? Bueno, como fuese el caso, entre niñas y niños, o niños y niños, o niñas y niñas, porque nunca ha habido la excepción. Y que esta parte de este tipo de juegos, ¿no? Como Encantados, las cebollitas, y cuestiones reales que estaban, y que, bueno, es latente, y pues ahí estaban en esa parte, ¿no? Sí, es parte del aprendizaje que tuvimos para relacionarnos Doña nosotros, Blanca, ¿no? Doña Blanca. Era donde aprovechaban los juegos para, pues, demostrar un poco tu intención de gusto por alguna niña o la niña por el niño, ¿no? En los juegos mixtos, ¿no? Ya platicábamos ayer en el previo de esta palabra que a lo mejor va a causar polémica, pero cuando le decíamos a las niñas que eran las machorras, ¿no? Las que les gustaba jugar más juegos de niños con nosotros, ¿no? Pero realmente sí esta parte, pues es importante también en el desarrollo, en la construcción de una relación incluso de pareja. Creo que este aprendizaje en la práctica de lo que es erotismo sin tener una cuestión de malicia, creo que también fue importante en esta época. Y bueno, vamos a los demás, de más contacto. A ver, estimado Rogelio, burro tamalada, burro 16, trébol. Burro tamalada, burro 16 y trébol. Sí, bueno, en ese tiempo me acuerdo de los 3 tipos de burro, que eran las tamaladas, que normalmente se recargaba una persona en la pared, otro metía la cabeza abajo de su entrepierna, y así se iban consecutivamente metiendo la cabeza abajo de su entrepierna, y se hacía el burro. Uno era esas eran las tamaladas, y donde de alguna manera te comenzabas a mover, porque la situación era que todos los integrantes y las demás participantes brincaran sobre la espalda. Claro, de repente imagínate que te estaban moviendo y te querías apoyar y te ibas de boca, ¿no? Hubo amigos que se iban a romper hasta los dientes. Esas eran las tamaladas. También estaba el burro 16, que era el burro que 1 por mulo, 2 patádicos, 3 hilitos de San Andrés, 4 jamón te saco, 5 desde aquí te brinco, 6 otra vez, 7 te pongo mi chulo bolete, hasta llegar al 16, ¿no? Eran como se jugaba el burro. Y también estaba el burro corrido, que pues ahora sí que nada más venía atrás de ti
se apoyaba en ti, brincaba y tomaba la misma posición y era ir corriendo, ¿no? Era el burro corrido. En cuanto a lo que comentas, Mauricio, el trébol, no lo recuerdo. Ahí estaba la foto, se ponían 3, no recuerdo. Igual, se ponían 3 entrelazados, ahí está, y tenías que brincar, poner la cabeza en medio de donde estaban las caderas de los 3 y saltar. Si caías de lado, pues ya te tocaba ponerte. Tenías que caer parado aparte. Ajá, exacto, ya. Exacto. No podías caer de lado y tenías que caer parado. Sí. Y bueno, a ver, Barajas, otro bloque ahí, coleadas, rayuela, cuadro y avión. Pues las coleadas, pues ahí se enlazaban entre brazo y brazo hasta llegar, no sé, a 8, 10 o según los que fuesen, iban jalando y te ibas de lado y recuerdo que los últimos hasta lo tenían que agarrar con las 2 manos porque era el que chicoteaba y adiós, y ahí iban hasta que quedaran los meros efectivos, ¿no? Hablando de eso, hablamos del que me decías que era rayuela. La rayuela, pues eso era para los que tenían por lo menos 5 pesos en tu bolsa, ¿no? Que ponías, aventabas la moneda y dejabas una línea y que se acercara, se asemejara a la línea, era el que ganaba, ¿no? Y después ya decías, no, pues una cuarta me queda, o ahí vamos, y era el que iba ganando, ¿no? Que ese después se implementó y hasta la fecha, en el programa que platicamos de las pulcatas, pues ves que también ahí se jugaba la rayuela, ¿no? La famosa rayuela, ¿no? Exactamente. El cuadro, ¿te acuerdas? Cuando se pintaba un cuadro, se ponía un círculo y se dividía el cuadro en 4 y un círculo, y entonces marcaba ahí por monedas, ¿no? También ese era 10, 20, 50 y un peso. Y acuérdate que antes eran de a 20 centavos, esos, los de cobre, ¿no? Eran como de cobre, ¿no? Sí, ya te ibas rayado. Sí, así no, pues cómo no. Y bueno, uno pues obviamente tradicional, el avión. Ese ya sabes, hacías tu tejita con papel, lo mojabas y la aventabas, y no tenías que pisar donde ya estaba ocupado en el número que te correspondía, ¿no? Y llegabas al 10, vuelta, recogías tu teja y ya ganabas y pasabas al siguiente número. También era muy bonito. Las vueltas alrededor del avión, ¿no? Ándale, exactamente, que ese era lo más interesante. Oiga, a ver, Pepe, si te parece bien, vamos a otro bloque, ya están muy activos los amigos, los comentarios, y las amigas, ¿no? Y creo que vale la pena recuperar, a ver. Así es. Eduardo Cueva N, el bolillo, efectivamente, ya lo comentamos. Silvia Pérez, por eso Rayuela no lo jugué porque no tenía dinero, sí, era la posada de poner unos centavitos, ¿no? Eduardo Cueva, también Rayuela, efectivamente, ya lo comentamos. Eduardo mismo y yo jugaba coleadas, pues creo que todos lo jugamos, nos rompimos los pantalones y nos rompamos las manos, ¿no? Y las rodillas. Cabezas. Noé Robledo, amigos, ¿se acuerdan de los álbumes de Tú y Yo, de mascaritas de luchadores, pitufos, Thundercats y las planillas de pequeños chicles Canels que te daban un premio en las tienditas? También eso era característico, el llenar los álbumes con las estampitas, en muchas ocasiones, y en aquel entonces color sepia, ¿no? Que andabas buscando, pegándolas con tu resistor de elefantito, ¿no? De aquel entonces, y luego a cambiarlos en las tiendas por algún juguete. Monique Lex, también me decían machorra. Sí, es correcto, era la expresión que utilizábamos para las niñas que jugaban con los niños, ¿no? Resorte, sí, también te lo vamos a mencionar, esa parte del resorte. También me acuerdo, perdón. ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdan? Era el tracatraca, ¿no? El lacito con las 2 bolas, ¿no? Era el tracatraca. Esa era más de habilidad para esperando no pegarte. Alex Pichardo, y concursos de yoyo en las tiendas y papelerías de cada esquina. Sí, ya lo habíamos comentado, estos concursos. Topollillo, ese no recuerdo. ¿Fue Mauricio? No. Sino que Noé, por favor, nos lo decía en sus comentarios cómo se jugaba. Así, exacto. Y si les parece, vamos, Pepe, precisamente a otro bloque, en donde es un poquito más de lo que se jugaba de manera mixta, o principalmente en las mujeres, ¿no? El stop, el resorte,
y la ficha. Sí, así La es. cuerda. Bueno, pues ahí era el pintar el círculo y dividirlo en países, ¿no? Ahí todos ponían el pie sobre el país que representabas y alguien gritaba el nombre y a correr, ¿no? Declaro la guerra en contra de y a correr todos y al que le tocaba pues tenía que gritar stop y luego calcular matemáticamente con cuántos pasos llegaba a la persona que había él, que decía que iba a llegar primero, ¿no? Al país que le había señalado. En el caso del resorte, pues era una cuestión de habilidad, ahí sobre todo se utilizaban dos personas prácticamente de poste, colocaba el resorte en las piernas, en los muslos de las personas que estaban de poste, y de ahí se empezaban a hacer alguna suerte brincando, enredándose en él, brincando, saliendo, entrando, era parte de las reglas de este juego. Y en el caso de la ficha, no recuerdo cómo se jugaba ahí, Baraja, yo creo que sí te acuerdas. Tampoco, ¿qué crees? No recuerdo el de la ficha. Ahorita les comento, ya nos está poniendo Noé Robledo. El topollillo era un diures con globo para lanzar garbanzos. No, es igual. Ya. Ese era un arma letal. Sí, era un arma letal. Igual que los ligazos, ¿no? Que los ligazos y las fichas, ¿no? La naranja. Así es. A ver, de los juegos, Rogelio, acuérdate de los juegos violentos, así como estos. De los juegos violentos, pues estaba, independientemente de lo que habíamos comentado de las tamaladas, burro 16, pues en la calle se organizaban, ya dependía de las edades de cada uno, ¿no? Pero se organizaban los partidos por decir, vamos a jugar Juan de Dios Pesa contra Rebolledo o Caballero contra Torquemada. Y como dicen, ¿no? Se jugaban pues de a refresquito, pero de alguna manera algo bonito que teníamos era la tranquilidad de poder salir, estar en la calle y que nuestros padres no lo permitían, ¿no? Porque actualmente, pues, todos los niños están en el teléfono y en el teléfono, en la electrónica, en los juegos, en el game, en el Xbox, fundamentalmente porque los niños no pueden salir de la calle por la inseguridad que existe, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que hacían los padres, pues, papá, voy a jugar allá afuera, sí, no te tardes, con lluvia, sin lluvia, ya llegaba uno todo lleno de lodo, que raspado en ocasiones, pero no había ningún problema, no había nada que van a secuestrarme o que me va a agredir el vecino, cosas por el estilo. Dentro de los juegos fuertes, pues bueno, es que ya el fútbol americano ya se practicaba independientemente cuando una persona ya era un poco mayor, ¿no? Ya es como que más para acá. En aquel tiempo nosotros de chicos no teníamos la oportunidad de jugar, por decir, fútbol americano, jugar fútbol, fútbol de manera profesional, más profesional en la calle, puesto que pues no estábamos tan grandes y teníamos que irnos al parque, ¿no? Entonces, ¿qué otros juegos duros había? ¿Se acuerdan del número cuando se ponían ahí en ¿cómo se llama? En donde estaban las banquetas. La guarnición. Se llamaban hoyos, ¿no? Es hoyo, exacto. Números, así es. Agarraba y tirabas la pelota y se iba moviendo la pelota y caían, por decir, en tu nombre o en tu número y tenías que correr y aventarle la pelota, ¿no? Había un juego que es duro, nada más que no me acuerdo cómo se llamaba, en donde de alguna manera el que pedía lo ponían así como crucificado en una pared y con una pelota de esponja. Ese era el castigo. Ese era el castigo. Es que mira, pasa el tiempo y las cosas se nos olvidan, ¿no? O sea, fíjate, perdón, pero fíjate, lo más grave cuando jugábamos fútbol en la calle era cuando decían, ahí viene la Julia, que era era la camioneta y a correr todos a su casa, ¿te acuerdas? Sí. Pero este de hoyo era violento porque te ponías a la pared y luego te agarraba el brazo para tirar la pelota, botaba y quedaba la línea de donde tenían que pegarte y no se podía pegar en cabeza ni en brazos, ¿no? Era nada más en el tronco hasta la cintura, pero eran unos pelotazos tamaño diablo. Que te dejaban. Acuérdate que era una pelotita de esponja bien grandota, ¿no? Así la pelotita de esponja, la grandota, que sí pesaba de alguna manera, imagínate, la aventabas con potencia y supuestamente
era del cuello a la cintura, ¿no? Pero pues te pasabas y, no, pues se me pasó, se me fue la mano, oh, ponte. Ahí, cuando se pasaba, cambiaba y ya se ponía el otro, ¿no? Ahí ya Sí, ahí era el cambio y ahora sí al desquite. A ver, hay otros juegos que inducían precisamente esta parte de esta parte del enamoramiento, de esta parte sensual. Ahorita vamos a dar lectura a otros juegos que nos están poniendo por ahí. Pero de Pepe, estamos hablando de cerillo, semana inglesa, botella. Botella, ¿no? así es. O sea, ya había una predisposición, ya se sabía lo que iba. No podías andar diciendo ahí que no sabía y que ya sabían que eran los castigos y regularmente los castigos eran de becho y abacho, ¿no? Eso. O de prenda, pero tenías que ir cargado de prendas. Decían por ahí que cuando perdiendo ganas, ¿no? Porque realmente esa era la opción de estos juegos. O sea, tú le tirabas al beso con la niña o la chica que te gustaba. Y estos juegos eran lo que representaban esos. Digo, ahí donde había desquite, pues era en la semana inglesa, ¿no? Porque ahí sí no había de más. Ahí sí o acertabas o si no te tocaba cachetada, ¿no? Pero en el caso de la botella, pues igual sabías que el castigo por lo regular iba a ser pues el besar a alguien, ¿no? Por lo regular el castigo era para las chicas, ¿no? Para las chavas, esa es la realidad. Así es, a ver, ahí vamos a otro bloque, si les parece, porque está muy activos los amigos y las amigas. Elliot Net nos habla de frontón. A ver, Barajas. Pues el frontón, ya sabes, igual, en esos tiempos era la pelota de esponja en la pared y pegarle con el puño cerrado, ¿no? Y regularmente era que a 10 tantos, 10 ¿no? 10 puntos. Exactamente, exacto. Ya más adelante, pues ya iniciaban las pelotas de tenis, ¿no? Pero ya eran más cariñosas, o sea, nos quedamos con la pelota de esponja, la grande. Lala Osorno dice semana inglesa, sí, ya comentamos. Moni igual, semana inglesa y botella. Hay más bien una pregunta a las damas que nos están viendo. Neta, sí ya sabían a lo que iban y también eran de las que escogían, que no se hagan de la boca chiquita, ¿no? Saúl Serrano, frontón, sí, claro, frontón. Eduardo Cueva con pelotas de béisbol. Ay, no, es así toda. ¿Se acuerdan de La Vagabundo? ¿Cómo fue un exitazo, no? Algunos la pedíamos a los Reyes y nunca nos las trajeron. Y nunca llegó, así es. Yo tuve una verde limón, bien bonita, metálica. Sí, sí, y sí. Eso casi llegó junto con la avalancha, la Vagabundo y la avalancha. Ahorita hablamos de eso. Raúl Hurtado, Quemados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenía que estar alguien en medio, ¿no? Y de un lado y del otro, de los dos equipos, ¿no? Porque elegías quién podía estar en medio y de un lado y del otro a tirarle, y si te pegaban, pues ya era a punto o te sacaban. Claro. No es Robledo, botella, sí, claro, ya platicamos de ello. Correteadas, dice Moni Inglés, ¿sí? De pues todo sí, tipo. El 18, ¿cuál es? Ese sí, no me lo sé, ¿cuál es? Yo tampoco. A ver, pues que nos diga algo, ¿no? Que nos diga qué es. Por favor. Nos diga qué es. Yo no, 18 no lo recuerdo. 18 era una casa de citas. Ándale. ¿No? Suena como casa de citas o billar. Sí. Moni Inglés, se hacía trampa para que te tocara el beso. Ahí está, ahora sí ya. Ahí está que ya sabían exactamente. Marta Tobías del tacataca, sí, ¿se acuerdan? Están en las muñecas, qué dolor era el tacataca, ¿no? Sí. Ahora, no. Vamos a otro bloque ahí, sí para los tres. A ver, siempre los deportes de espectáculo han tenido arraigo en la población que observamos los deportes, ¿no? Y yo me acuerdo que tanto en las escuelas había temporadas, igual que se practicaba en la calle, ¿no? La temporada del baloncesto, la temporada de fútbol americano, la de béisbol, la de fútbol. Obviamente, predominantemente en este país siempre se jugó fútbol callejero. En el caso de ustedes, les tocó jugar béisbol y el tochito ya dijeron que sí. ¿Cómo lo vivieron en sus calles? Si quieres primero el invitado, Rogelio. El invitado. Bueno, en ese tiempo cuando ya se jugaba el fútbol, yo era un poco más chico, o sea, yo jugaba canicas, valero, yo trompo y todo lo que de los juegos que hemos hablado, pero yo era un poco más chico, entonces las personas que jugaban eran los grandes de aquí, o sea, vamos a poner, si yo tenía 8 o 10 años, los otros tenían como 18, 20 años y eran un poco bruscos para jugar. Una de las situaciones que recuerdo que siempre golpeaban los aguanes, ¿no?
estaban jugando y se hacían autopase, o tiraban unos pelotazos, porque había unas pelotas que eran unas pelotas de hule, no eran como las de plástico que venían infladas, que eran más ligeras, eran unas pelotas de hule vulcanizado, pesadas las pelotas y que botaban pero cantidad, y esas pelotas me acuerdo que golpeaban, tiraban, y el zaguán de la casa de ustedes, desde donde vivo, pues mi papá, hijo, le salía y les gritaba, oigan, dejen de golpear aquí, quién sabe qué. Lo que sí se vengaba, y pues no le hacían caso, ¿no? Lo que sí se vengaba, porque en ese tiempo las calles en mi calle, las casas en mi calle eran casi casas de un nivel, entonces, pues un nivel tiene arriba de 3 metros, 3.40, ¿no? Entonces imagínate, le dabas una patada y ¡chin!, se volaban a las casas. Entonces era ir a la casa a tocar para que te dieran la pelota. Mi papá primero los hacía desatinar y no les daba la pelota. Mi papá se llamaba Feliciano. Le decían, don Chanito, dame la pelota, no sea malo. Yo me subo por ella a la azotea. No, no hay quien se suba. Yo me subo por ella. Que no. Y hasta el último, después me veía mi papá, se me quedaba viendo y con los ojos aparentemente, pues como que decía, pues son conocidos de mi hijo, y todavía subía a la azotea y se aventaba la pelota. Y ya volvían a jugar y trataban de no estar golpeando el zaguano. Era una situación muy clásica y muy característica. En el tochito, pues igual, yo recuerdo que, pues ya teniendo 13, 14 años, lo jugaba muchísimo en la secundaria, pero no el tocho bandera, pero sino tochito, tacleado, ¿no? Era en un momento dado la particularidad de jugar tochito, pues el sentir, ahí te va el pase, viene. Eso es como de alguna manera. El béisbol de alguna manera no lo jugué yo aquí en la calle, sí lo jugaba, pero pues con pocos niños, ¿no? Porque de alguna manera jugar béisbol, ya iba implícito el hecho de jugar en un lugar más abierto, ¿no? Pues allá en la deportiva, que normalmente muchas veces me reunía con los amigos, vamos a jugar a la Depor, y jugábamos tochito, jugábamos fútbol y jugábamos béisbol, pero era como más o menos se manejaba en aquel tiempo, ¿no? Pepe. Bueno, pues ahí hay grandes recuerdos, ¿no? Sí. Dice Eduardo, las correteadas, pero a quien se alcanzaba se le tenía que decir 18. No recuerdo, la verdad es que no recuerdo. Pero bueno, ya ahí tenemos la explicación de ese juego. Pues creo que éramos afortunados, realmente, ahorita que comenta Rogelio, pues eran las pelotas de hule, ¿no? Y el partido terminaba cuando volabas la bola, no te la regresaban. Y siempre había un vecino que no te la regresaba. Tenemos un vecino que hoy nos reímos porque nos daba media hora de regañada y la aguantábamos pensando en que nos iba a regresar la pelota y terminaba diciendo, no nos voy a dar nada, ¿no? Entonces ya para la segunda, tercera, pues ya nada más le preguntábamos, ¿nos la va a regresar o no? ¿No? Era eso. No, pues ya nos vamos. Y ya acababan los partidos. Y para iniciar el siguiente, pues había que hacer la cooperacha para ir a la papelería a comprar la pelota para el siguiente juego, ¿no? A la México 77. A la México 77, así es, frente a la Giner. El béisbol también lo jugamos, empezamos a jugarlo con la mano, por ahí alguien de repente sacó un bat, ¿no? Y pues ya jugábamos con bat, con los riesgos que se dan con esto. A mí en lo particular, en estas de que alguien batea y avienta el bat porque ya se echa a correr, pues me tocó el batazo en la nariz, no estaba yo de catcher y me tocó el batazo en la nariz. Eran parte de los riesgos que corríamos ahí, ¿no? Y el tochito, pues también, digo, ahí los domingos de tochito también se ponían buenos, y ahí era el famoso tocado, ¿no? El tocadito, pero pues ¿cuál tocadito? Era el manazo en la nalga, ¿no? Totalmente gandalla el golpe. Así vivimos esta parte de los juegos. Oye, me acuerdo también en el tochito, que según te tocaba, no, ni me tocas, y ya el otro ya te dan con el puño cerrado, ahora para que sientas de veras. Así era. Sí. Eso. Sí. Han estado poniendo ahí el jugar con algunos implementos. Digo, ya pusieron ahí lo de la vagabundo, pero había otros implementos. En el caso de los patines, que también ayer recordábamos, Barajas, en el caso de los carros de Valero, que luego se transformaron en avalanchas. En el caso de los patines, si recuerdan los más viejos, pues nos tocó los patines metálicos, que además tenían una llave para hacerlos grandes o pequeños, claro, y que sonaban horrible, ¿no? Cada vez que te movías sonaba horrible y no te desplazabas tanto, o sea, sí corría, pero no tanto. Pero luego ya vino, en la época de los 80s, los patines ya con rueda de plástico, que eran bastante buenos,
Así es, y que en la época disco, en la primera parte de los 70s, había un programa de televisión que era Lucha en Patines, que lo pasaban en Canal 8, y lo narraba Eduardo Andrade, y que en ese momento, pues motivaba a que tú también hicieras emulación, ¿no? Y jugaras también en los patios. Y luego ya en la época de los 80s, con la onda disco, se volvió la práctica de los patines un poco más de forma estética y de velocidad. Entonces, platícanos de esas dos etapas, Barajas, y también de los carros de Valero, cómo se transformaron posteriormente en las avalanchas. Los carros de Valeros, que bueno, lo hacías con lo que tenías, y luego ya las avalanchas, que también era cuando estaban los vagabundos, que ya era una lana que tenían que invertir ahí los papás. Claro, claro. Fíjate que en los patines, los tradicionales, traían unas uñitas en los costados donde agarraban y ahí se ajustaban a tu zapato, pero también había ya cuando no, los apretabas con lazo, con mecate, ahí lo hacías. Me acuerdo que eran del centro, traían como rojo y el valerito de la llanta, ¿no? Y ahí era empezando del 2 hasta el 10, ¿no? Le abrías de en medio y se agrandaba el patín. Y después, como dices, ya fueron los de botita, ¿no? Ya como en los 80s, ya como hubo hasta un tiempo que sí se abrieron como pistas de patinaje, por ejemplo, en la deportiva, situaciones así que hasta después, ya más años más hacia acá, ya hasta te lo rentaban, ¿no? Ya llegabas, ahí dejas tu identificación. Eso era muy padre. En los carros de Valeros, pues ahí con los guacales hacían el asiento, un palo y le ponían los valeros, me acuerdo, y ahí les atravesaban como un clavo ahí para que muchas veces en las carreritas, porque lo tenías que agarrar ahora sí que el volante era un mecate, le dabas para la derecha, izquierda y a todo dar, y de repente hasta se salían las llantas, y en esa época, pues ahora sí que ya cuando te portabas mejor, que los reyes ya tenían más billete, pues ya te traían la famosa avalancha, ¿no? Que duró, que hasta la fecha, el que tenía una avalancha era otra cosa, ¿eh? Y siempre todos se querían aventar la carrerita con un carro de Valeros contra una avalancha. Y regularmente los de Valeros ganaban, no sé por qué situación, pero como que ahí era más que nada el piloto, ¿no? Ya sabes que ahí iba el que se daba la chinga, era el que te iba empujando. Tú acá a todo dar ibas manejando, ¿no? Pero eran épocas y cultura que se fue renovando, ¿no? Pues hoy en día ya los carros eléctricos, ya otra cosa. Le quitaron el encanto que se tenía, ¿no? Oye, Pepe, si te parece bien, vamos a otro bloque porque ya siguen muy activos nuestros amigos y nuestras amigas y la verdad es que nos da muchísimo gusto que estén participando de manera muy activa y nos están haciendo varios comentarios. Claro que sí, Eduardo. Es correcto, en Paino entre 5 de febrero, Isabel la Católica, pintamos las 100 yardas para jugar tochito, esto con pintura de aceite, cierto, lo hicimos ahí. Dice Monique Lex, patines, los míos fueron cuadrados de Barbie. Noé Robledo, los patines Chicago, muy caros, por cierto, sí, ya las marcas y los patines ya de botas eran ya muy, muy caros. Lo importante de estos juegos era la socialización, en muchas ocasiones las familias eran los espectadores y la porra, dice Eduardo Suárez. Es correcto, es cierto. Monique Lex, nosotros salíamos a jugar béisbol en la calle de Solís, todos nos juntábamos a jugar. Alex Pichardo, un juego muy padre era la carreterita, se hacía la carretera con gis y con trampas. Es correcto, ahí te angustiabas cuando caías en el pozo, ¿no? Oigan, pero ahí con las carreteritas adicionalmente, si se acuerdan, venían los carros de plástico de modelos de Italia, en los gancitos, en los Hot Wheels de Fórmula 1, ¿no? Y eran de colección, o sea, ya si armabas tu colección tenías unos carros muy interesantes, estaba el Lola, estaban varias marcas y muy, muy, muy padres, que luego ya pasó también a que los podías pintar, ¿no? Entonces ya se volvió algo toda una cultura alrededor de jugar carreterita. Sí, eran como color blanco y naranja, me acuerdo, ¿no? Exacto, y luego ya los pintabas grises también. Y anteriormente, perdón, había de esos coches más grandecitos que eran como de la Fórmula 1, pero como de los 60,
y le tenías que poner plastilina para que no corre, porque ves que eran 3 toques, ¿no? Si no se te iba ya casi llegando y pum, adiós. Se mataba el pinche conductor. Eran los carritos de autopista. Lo que se comenta que tenías que tener imaginación para modificar todas esas situaciones, ¿eh? Sí. Era distinto. Así es. Ahora, hubo otros juegos que utilizaban otro tipo de implementos, que eran, por ejemplo, lo que era el invasor, ¿no? El frisbee. Ese tipo de implementos que se fue modificando la manera de la práctica de juegos, y que estos implementos, igual estaba el hula hula, estaba el frisbee, estaba también ¿cómo se llama? El brinca-brinca, que se fueron incorporando a la vida de las nuevas generaciones. En mi caso sí me tocó a mí todavía el frisbee, en buena época, y qué habilidades desarrollabas, porque era una coordinación óculo-manual espacio-temporal. Es decir, lanzar el frisbee significaba el poder calcular la velocidad y la fuerza para que le llegara a tu compañero, y el que recibía era dimensionar el espacio-tiempo, y esta parte de agarrar el frisbee era la parte de la relación óculo-manual. Es decir, muchas de las habilidades motrices que jugabas ahí, Rogelio. Sí, precisamente, inclusive también estaba otro por ahí que se llamaba el boomerang, ¿no? Que de alguna manera que jamás lo pude, practiqué, pero jamás pude hacer que regresara. Yo lo aventaba el boomerang, pero jamás me regresaba. A la Buenos Aires o a la Doctores ya no regresaba, obviamente. Es que no veías en esos tiempos a Batman. No, otra de las cosas, fíjate que es muy importante aquí el desarrollo cognitivo, el aprendizaje, porque de alguna manera, en base a tu inteligencia, a tu capacidad, desarrollabas tus propios juguetes, ¿no? Por decir, yo los zancos que existía, se usaban los zancos también, había botes de Jumex, que en aquel tiempo no eran de aluminio como los que actualmente son, eran botes bastante resistentes, y obvio estábamos más chicos, pues nos aguantaban, entonces les poníamos un mecate y a la altura de las manos y comenzamos a caminar con los zancos. Yo de manera particular tenía unas viguitas por aquí y pues los hacía más altos y les ponía en la parte de abajo les ponía cuero para que no me resbalara. O sea, de alguna manera la situación afectiva e intelectual, bueno, inclusive el hecho de convivir con la gente, con los amigos, o sea, convivías con amigos, o sea, era social la situación, porque el hecho de convivir, de salir a departir con tus amigos, conocías amigos, cambiabas el carrito, oye, te presto mis zancos y préstame tu frisbee, cosas de ese tipo, ¿no? Situaciones que se daban en ese tiempo, cuando de alguna manera, pues bueno, dicen que en la mente, el recuerdo no tiene tiempo, ¿no? O sea que yo creo que ustedes, Mauricio, Pepe y el doctor, han de recordar que, por decir, a lo mejor estamos recordando el juego de una carreterita, pero se recuerda de manera tan vívida como si estuviera haciendo en este momento, porque para la mente el tiempo no pasa, ¿no? Es que la magia del cerebro humano es precisamente eso. Yo creo que esto es muy importante que lo estás comentando, Rogelio, porque seguramente ahorita estamos sintiendo, estamos oliendo, estamos saboreando, estamos con toda esta parte de emoción de lo que significó esos ayeres que tienen precisamente la posibilidad de que se estén refrescando en nuestras memorias, pero de una forma tan nítida que pareciera ser que fue ayer, Pepe. Es el gran trabajo de nuestro cerebro que se queda en esa memoria de largo plazo, implementado todas estas vivencias, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que son cuestiones de la infancia que no se olvidan. Y tiene que ver mucho con lo que se ha comentado en esta cuestión del desarrollo cognitivo y toda esta parte. Yo creo que es lo que nos ha ayudado a nosotros a que todos estos recuerdos permanezcan en nuestra memoria, ¿no? El hecho de tener momentos agradables en todos los espacios y a pesar de las condiciones en las que pudimos vivir muchos de nosotros, ya comentaba Rogelio y comentabas tú, pues realmente muchos pedimos una bicicleta año con año a los Reyes Magos y nunca llegó, ¿no? Y había a quien le llegaban los juguetes de sin moda pedirlos. Cada año hasta sin pedirlos, ¿no? Y portándose mal. Sí, portándose mal además, ¿no? Y entonces ahí
pues yo creo que los recuerdos, incluso en este mismo contexto, creo que son diferenciados, ¿no? Porque si algo utilizamos, y creo que lo que nos hace a nosotros que permanezca en nuestra memoria, pues es que realmente utilizábamos nuestra creatividad para poder jugar, ¿no? Ahí desarrollamos muchas habilidades que después en la vida adulta, y ya siendo jóvenes adultos, pues ya te van definiendo hacia dónde vas, incluso en la profesión que vas a tomar, ¿no? Y es que Barajas, hay algo que la gente que se dedica a la parte deportiva, en mi caso yo me he dedicado muchos años a todo el asunto deportivo, y que se habla de una memoria que se queda en los músculos, se llama una memoria propioceptiva. Es decir, en tus músculos toda la conexión de las neuronas se queda precisamente ya almacenado, la manera como tienes que correr, la manera como tienes que caminar, la manera como tienes que poner la mano para poder recibir una pelota, o en los pies para poder recibir o golpear un balón de fútbol. Es decir, esas habilidades con las que nosotros sí contamos, porque tuvimos esa oportunidad, ahora los niños y las niñas no pueden hacerlo porque no saben ni siquiera caminar, ni correr, ni saltar, cosas tan básicas que lamentablemente a estas nuevas generaciones se les está complicando tanto. Sí, el juego ayudaba mucho a la generación motora, ¿no? Sí, pero como lo comentas, el que hizo ejercicio toda su vida, de repente a mí me invitan a jugar fútbol ya pues, de veteranos, pues ya no necesitas ni correr, ya nada más paradito, ya sabes a dónde va a llegar. Son situaciones que tu cuerpo, tu mente, pues ya lo tiene de siempre, ¿no? Asimilado. Y como dices ahora, a ver, vamos a jugar ¿qué te gusta? En Xbox, pues nada más los pinches deditos, ¿no? Son los que te... Pero ¿qué tal para escribir y todo eso? Los niños de ahora es otra situación. Por eso era tan importante en aquellos saberes, y no sé hoy en día cómo está la situación en las escuelas del deporte, ¿no? Porque anteriormente pues, hacían actividades y actividades. Hoy, ¿qué actividad pueden...? Anteriormente, hasta para jugar voleibol había una selección, había 1000 situaciones. Hoy en día, con los juegos, el Xbox, todo eso, pues ya es muy difícil. Y regularmente ahora con los nietos, hijos, pues los tiene que hacer uno a llevarlos a actividades físicas, como por ejemplo a una escuelita de fútbol. Ya no es como anteriormente que salías a la calle y te ejercitabas, ¿no? Hoy en día cambiaron mucho los temas. Pues si les parece actualmente bien, a los niños les crecieron mucho los dedos, porque pues sí, no dejan de mover los dedos, inclusive para el teléfono, para hacer los chats, el WhatsApp, pues los ves, la velocidad con la cual los niños manejan los dedos. Entonces yo siento que al rato, pues ya el ser humano de alguna manera va a perder el músculo, se le va a ir recortando, se le va haciendo más pequeño, y pues igual a lo mejor la cabeza los va creciendo, ¿no? Porque ya los juegos que se juegan actualmente ya no corresponden en nada a lo que jugábamos antaño. Pues sí era muy diferente, porque pues jugábamos y llegabas sudando, corriendo, sude y agua, y salías otra vez. Eso de alguna manera ayudaba a que el niño se desarrollara todas sus habilidades, físicas, intelectuales, emocionales. O sea, el juego siempre ha sido lo más bello que ha existido. Inclusive actualmente nosotros ya de adultos seguimos jugando de otra manera, pues, pero seguimos jugando. No me refiero al levantamiento de tarro, el tiro al jaibo, esos no, pero sí, así es más o menos. Hay algo muy importante que me parece que tendríamos que resaltar, es que nunca vamos a estar como viejitos ya diciendo, ¿no? Es que años pasados fueron mejores. No, yo creo que no. Yo creo que cada quien en sus épocas han vivido diferentes situaciones. Ahora los niños tienen otro tipo de habilidades. Como bien lo comenta Rogelio, la habilidad de lo que son la parte de la motricidad fina para el manejo de los juegos, como el Xbox, pues obviamente tiene otra connotación, porque además ellos tienen juegos tridimensionales, nosotros no. Si ustedes se acuerdan, incluso cuando jugamos el Atari, pues era solamente de una pantalla plana, y la situación es que no tenía más elementos. Ahora todos los juegos son de carácter tridimensional, lo cual necesariamente para el cerebro tiene otro tipo de estimulación. Pero sí quisiera yo que en ese momento, bueno, no se trata de decir todo lo pasado fue mejor. No, el pasado existió,
el pasado tuvo estos juegos y hay que recuperar toda esta parte cultural, que finalmente, pues así es como se fincó la colonia, ¿no? Pepe. No, muy rápido. Otro factor importante es el desarrollo de la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de manejar las relaciones humanas, ¿no? La forma de vincularnos con más personas basado en las emociones, en los intereses y en los sentimientos, lo que nos permite entender a los demás, o lo que en sentido coloquial decíamos, el ponernos en los zapatos de los otros, ¿no? Esa es una capacidad que también se adquiere con este tipo de juegos. Que incluso eso se ve representado, la empatía, cuando te ponías en la posición de defender al más débil, ¿no? Porque en algún momento el propio juego te llevaba a tener fricciones y tenías que a veces hacer el paro al más débil, o que te lo hicieran dependiendo de la circunstancia, ¿no? Que es parte de lo que se desarrolla como parte de la amistad de aquellos vínculos entre los infantes y los adolescentes. Si te parece bien, Barajas, vamos con la última lectura de bloque de la gente que nos está comentando. Muy bien, claro que sí. Noé Robledo, ja. Hasta tomábamos agua de la llave, claro, pues lo primero que hacías era, ¿se acuerdan de los avioncitos y los carritos que se armaban? Pues era lo que platicábamos, ¿no? Que venían en las planilla y volaban con la jiribilla, sí, también los que aventábamos, ¿no? Totalmente. Elliot Net, buen programa el de hoy. Saludos desde Mérida. Vivió 42 años en la Obrera. Gracias, Elliot. Moni Glés, además falta algo, salir a jugar maquinitas, ya que aún todavía no teníamos los aparatos para jugar en casa. A mí me regañaban que me salían las maquinitas de la esquina de la casa. Pues todos, ¿no? Yo creo iban por nosotros y de la orejita, véngase para acá. Muy bien. Jugamos a los carritos de valeros, de los pasos desnivel, pues sí, que nos aventábamos, ¿no? También. Y además, ahorita que estaba comentando Moni la situación de las maquinitas, que era lo que hablábamos, ¿no? Del Atari en aquel momento, que estaba implementado en las máquinas, pues vale la pena ahí acordarnos de quienes tuvimos la fortuna de estar jugando en los futbolitos, ¿no? En donde pues ahí había torneos, ahí en Chavero había unos, cada vez que regresamos de la secundaria del 82, pues pasamos ahí a jugar, y a veces te aventabas 2-3 horas jugando ahí las retas, en fin. Gran momento, la verdad ha sido un extraordinario programa, creo, en todos los sentidos. Creo que está expresado también por la gente que nos compartió sus puntos de vista. Y bueno, si les parece, ya para irnos despidiendo, una conclusión respecto a lo que significó este mundo del juego, la recreación y el uso del tiempo libre en este tipo de actividades. Si quieres, empezamos con el invitado, con Rogelio Miranda. Sí, pues mira, fíjate, como dijo por ahí Pepe, de alguna manera, o tú también, Mauricio, el hecho de, o sea, no es todo lo mejor fue pasado, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de adecuarnos en base al tiempo. Tuvimos nuestras vivencias particulares y simplemente lo que estamos haciendo es extrovertiendo nuestras vivencias. No vivimos del pasado, no vivimos del recuerdo de los juegos, pero sí es importante manejarlo, tenerlo en cuenta para transmitirlo a las nuevas generaciones. De hecho, este programa se me hace muy interesante porque hay muchas de las personas que ahorita están viendo el juego que ni siquiera conocen o que posiblemente, igual que yo, no conocen algún tipo de juego como los que a los cuales practicamos o jugamos nosotros, ¿no? Y hay tantos y tantos, porque les comento, dentro de la creatividad, pues no sé, te armabas un paracaídas con una bolsa de plástico y un muñeco del santo, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad aquí es muy importante, y el hecho más importante es transmitir de padres a hijos la información, y sobre todo a nuestros nietos, los que de alguna manera ya los tienen, transmitirles toda esa información y que sepan de la existencia de eso que hubo, porque el conocimiento oral, la tradición oral es muy importante, porque pasa a formar parte de la historia. Así es. Gracias, Pepe. Pues yo que tomo lo que comentabas hace un momento, creo que no es el hecho de decir que tiempos pasados fueron mejores, pero creo que sí fuimos muy afortunados, porque todo eso que aprendimos en los juegos de calle nos ayudó en el desarrollo de nuestra vida,
y lo comparamos con los niños actuales, ¿no? Incluso en la cuestión de convivencia. Yo creo que en el juego se encuentra presente la actividad física y el movimiento, los cuales pues te permiten hacer ejercicios incluso de concentración, ¿no? El hecho de estar muy atento a lo que estabas jugando, a estar atento a la actividad o lo que estabas haciendo en ese momento te permite desarrollar muchas cosas. Yo creo que sí, son juegos que se deben de promover, pero que definitivamente también hay otra parte que nosotros, de la cual gozamos, que fue de la seguridad. Nosotros podíamos estar en la calle, echarnos un partido de fútbol en época de vacaciones y acabar a las 3 de la mañana y no pasaba nada, ¿no? Y nuestros padres estaban, pues, conscientes de la seguridad en la cual vivíamos en aquel entonces. Creo que también es parte de lo que nos tocó vivir de manera muy afortunada. Barajas. Sí, también recordando de la misma situación cultural, el otro día con mi nieta estábamos realizando un papalote, recordemos, ¿no? Que ahí les ponías de colores y era todo un arte, es un arte hacer un... Y después me decía, oye, pero es mejor un dron, ¿no? Pues sí, sí, ya. La situación de una cosa a otra, ¿no? Tonto abuelo. Es lo que te digo, o sea, cada momento en su tiempo, ¿no? Fue muy padre para nosotros y para ellos también es muy padre, ¿no? Esto de los drones, la tecnología nos va rebasando a nosotros ya más grandes, ¿no? Pero es padre y siempre todos los juegos es ante la convivencia. Y ahí se hacen muchos amigos con la familia, con todo. Y pues no me queda nada, pues muy bonito programa y seguimos adelante. Sí, creo que el sentir de la gente que nos hizo el favor de vernos, de escucharnos, es de que ha sido un programa muy, muy bueno en todos los sentidos y la verdad es que yo comparto el punto de vista. Me emociona el haber podido llevar nuevamente a mi cerebro esas imágenes, esos recuerdos que son espectaculares. Yo creo que en materia de lo que me tocó vivir de chavo, en la parte de lo que son los juegos, formó mi personalidad y pues con eso resumo todo. O sea, en realidad es este tipo de experiencias las que formaron en mí el carácter, el temple, todo lo que significa precisamente eso, porque es una educación adicional a la de la casa, lo que viví en la calle, a través precisamente de la práctica del juego, el uso de mi tiempo libre y de la recreación. Así que pues muchísimas gracias a Rogelio Miranda por estar con nosotros, te agradecemos mucho el habernos compartido tus experiencias y Pepe Barajas, vámonos, ya es hora de irnos. Muy buenas noches, Pepe Barajas. Buenas noches a todos y seguir solicitando a la gente que no se descuide. La pandemia no cede y tenemos que cuidarnos unos a otros. Igual, muy buenas noches a todos y agradezco su invitación. Gracias, Rogelio. Pepe. Y muchas gracias a toda la audiencia y esperemos nos sigan apoyando para que este canal de cultura siga en aumento. Saludos. Así es. Y una invitación muy cordial para todos aquellos que si quieren algún tema en particular, que pues nos hagan por favor ahí llegar la solicitud. Y si alguien quiere participar igual, o sea, bienvenido siempre todas sus aportaciones y también quien quiera participar en el programa, déjenos ahí un mensaje y con mucho gusto nos ponemos en contacto. Así que pues que tengan una extraordinaria semana, esperemos vernos la próxima y recuerden lo que dijo Pepe, hay que cuidarnos porque esta pandemia no está cediendo y sobre todo hay que tener la responsabilidad de cuidarme a mí para cuidar a los otros. Así que tengan una excelente semana y recuerden que arriba la obrera. Hasta la próxima. Claro que sí. Buenas noches.